Seguro que has escuchado el revuelo que se está formando con el tema del Plan MOVES. Este Plan MOVES lo que servía era para apoyar la compra de un vehículo eléctrico y así pues poder renovar el parque móvil que tenemos en España, que realmente está bastante envejecido. Y con este Plan MOVES lo que se quería era apoyar sobre todo a los compradores, pagándoles una parte del vehículo o por lo menos dándole algo de dinero para que el coste total del vehículo sea un poquito más bajo. Bienvenidos a Motor 22, yo soy Pedro y hoy vamos a ver qué está pasando con el Plan MOVES. Pues el Plan MOVES es o era un programa de ayudas que daba el gobierno incentivado por la Unión Europea para apoyar la compra de un vehículo eléctrico, ya no solo eléctrico, sino vehículos más sostenibles, principalmente vehículos eléctricos, híbridos enchufables o incluso con alguna otra hibridación. Básicamente, si te comprabas un coche 100% eléctrico o híbrido enchufable, te podías llevar hasta 7.000 euros de descuento por la compra simplemente de este vehículo eléctrico. Ojo, porque los híbridos enchufables también estaban ahí dentro, así que imagínate la cantidad de ayudas que se han tenido que dar para este Plan MOVES 3. Además que había bastantes extras adicionales, por ejemplo, si tienes movilidad reducida, vives en un pueblo de menos de 5.000 habitantes, eres un VTC o un taxi, podías llevarte un 10% más de valor en este Plan MOVES. Más dinero, más ayudas. También, por supuesto, había un precio máximo, porque imagínate que estamos subvencionando ahora coches superdeportivos eléctricos que al final no tendrían ningún tipo de sentido. Normalmente los coches de hasta 45.000 euros sin IVA incluido estaban dentro de este Plan MOVES. Pero no solo apoyaba el Plan MOVES en la compra de un coche eléctrico, sino también la instalación de cargadores. Te subvencionaban hasta el 80% del cargador que instalases en tu casa, siempre dentro de unos límites. Y en resumen, este Plan MOVES ha sido un incentivo muy importante para la movilidad eléctrica en España. De hecho, gracias a estas ayudas y a más modelos eléctricos asequibles que tenemos en el mercado y que puedes ver, por cierto, aquí en Motor 22, pues se ha podido acelerar este impulso a la movilidad eléctrica en España. Todo muy bonito, todo perfecto, ¿no? ¿Dónde está el problema? Pues entre otros muchísimos problemas, como por ejemplo los tiempos en los que tardan en pagarte o que se han acabado los fondos, también tenemos problemas como por ejemplo de que depende de cada comunidad autónoma. Este Plan MOVES empezó con 400 millones de euros para estas ayudas y con el aluvión de coches eléctricos asequibles que tenemos actualmente en el mercado, pues se han quedado bastante rápido sin fondos, sobre todo en algunas comunidades, porque este dinero no estaba centralizado, sino que cada comunidad autónoma tenía una partida presupuestaria que se dedicaba directamente al Plan MOVES. En varias comunidades autónomas, como por ejemplo Cataluña, se acabó el Plan MOVES hace bastante tiempo, dejando a muchísima gente que había comprado un coche eléctrico a las esperas de a saber qué pasa. Nadie sabe nada, no te podían decir nada porque nadie tenía ni idea qué iba a pasar con el Plan MOVES, si finalmente ibas a recibir ese dinero o si no, porque te recuerdo que tú pagas el coche al contado directamente y luego ya si eso vemos si te pagan o no te pagan. Se han llegado a ver casos de hasta 18 meses de lista de espera para poder cobrar el Plan MOVES y a día de hoy mucha gente en el curso vigente 2025 siguen sin cobrar el Plan MOVES por esto que te comento de que se acabaron todos los fondos. Imagínate la angustia, gastarte mucho dinero en un coche que es una gran inversión, diciéndote el Estado que te regala 5.000 euros por la compra del mismo y que de repente te digan, bueno, pues nos hemos quedado sin dinero, lo siento y mucha suerte, te ponemos en la lista de espera y ya veremos si podemos pagarte o no. Este Plan MOVES finaliza en el año 2025, el día 31 de diciembre a las 23:59 ya este Plan MOVES 3 acabará muriendo. Pero la gran pregunta es, ¿vendrá un MOVES 4? ¿Qué pasa con la gente que se quedó sin poder cobrar el Plan MOVES 3? Pues por ahora lo que nos han dicho es que tenemos 400 millones de euros más para este Plan MOVES 3 vigente, es decir, toda la gente que todavía no haya cobrado el Plan MOVES, pues con estos 400 millones de euros sí que se podrá dotar a todas estas personas de la ayuda del Plan MOVES. En la práctica esto significa que todo el mundo que haya comprado un coche eléctrico al final va a acabar recibiendo la ayuda sí o sí, tarde o temprano, porque con estos 400 millones va a dar de absoluta sobra, ya os lo aseguro, para poder pagarle a todos los que todavía se le debe dinero. Y los que van tarde, los que se van a comprar un coche en diciembre, también estarán dotados gracias a esta última partida presupuestaria de 400 millones de euros que se dio el día 5 de diciembre del 2025, para las últimas horas como siempre, vamos. Esto es una muy buena noticia, sobre todo para la gente que se había comprado un coche eléctrico este año y que realmente no sabían si iban a acabar cobrando el Plan MOVES. Y sobre todo también para los concesionarios. Las ventas de coches eléctricos se habían parado por completo porque, claro, la gente al final, ¿qué prefieres? ¿Gastarte 5.000 euros más en un coche o que te regalen 5.000 euros? Pues realmente es interesante esperarse a que un Plan MOVES nuevo o el actual pues entre en funcionamiento. Y aún así la gente
incluso se estaba informando, pero las ventas no llegaban, que es lo importante. Muchos concesionarios me han dicho de primera mano que estaban deseosos de que o inyectasen más dinero en el Moves 3 o anunciasen por fin un nuevo plan Moves. Muchísimo lío lo que te acabo de contar entre partidas presupuestarias que lo llevan las diferentes autonomías. Pues bueno, a todo esto llega para solucionarse. Adiós al plan Moves y hola al plan Auto Plus. El gobierno ya tenía previsto cambiar de enfoque a partir de 2026 mediante lo que llaman el Plan España Auto 2030. Dentro de este marco, la pata que nos interesa como compradores es el programa Auto Plus, que será sustituido por el plan Moves anterior para vehículos eléctricos híbridos enchufables, básicamente lo que ya conocíamos, que es el plan Moves, pues actualizado para que realmente funcione bien, o eso esperamos. ¿Y por qué cambian el plan Moves si realmente funcionaba, verdad? Pues bueno, el plan Moves hacía aguas por todas partes y realmente necesitábamos algo que realmente funcionase de verdad y que la gente notase directamente a la hora de la compra. ¿Y en qué mejora este nuevo plan Moves, este nuevo plan Auto Plus? Pues según lo anunciado, el plan Auto Plus traerá mejoras importantes con respecto al Moves. La tramitación será muchísimo más rápida, no habrá que esperar un año o más para ver la ayuda, y quieren pasar de los plazos de meses a que sea apenas semanas en resolver todas las solicitudes. Además, la gestión será completamente centralizada, es decir, todos los fondos los moverá el gobierno central, no dependeremos de las diferentes autonomías, porque esto al final generaba una desigualdad. No era lo mismo comprarte un coche en la Comunidad de Murcia que en Galicia. Mucha gente cobraba antes en unas que en otras comunidades. Y los fondos, muy importante, porque se acababan los fondos en algunas comunidades y en otras todavía sobraban millones de euros. El presupuesto inicial del plan Auto Plus también será de 400 millones de euros para 2026, muy similar a lo que tenía el plan Moves 3 anual antes de las ampliaciones. Y con estos fondos se pretende cubrir las ayudas de todos los que compren coches eléctricos en 2026. Aunque si la demanda sigue creciendo, habrá que ver si es suficiente o toca ampliarlo de nuevo. Un cambio importante en el plan Moves es que ya no se va a subvencionar los cargadores para tu casa. Es decir, si antes querías instalar un cargador en tu casa, el plan Moves te podía cubrir una parte del mismo, pero ahora vas a tener que pagarlo de tu bolsillo. Lo que sí que va a haber es otra ampliación diferente para el plan Moves, que se llamará Moves Corredores, con 300 millones de euros, tanto para cargadores en centros comerciales o en plazas de pueblos, en sitios donde haya concurrencia, pues estos 300 millones serán para esto. Y si también, sobre todo lo más importante, para cargadores súper rápidos en carreteras para poder viajar con un coche eléctrico. Pero yo sé por qué has entrado en este vídeo. ¿Quieres saber cuánto dinerín te van a dar por comprarte un coche eléctrico? Pues realmente esto todavía no se sabe, pero se supone que vamos a mantener más o menos, siempre a grandes rasgos, lo que nos daban con el plan Moves 3, es decir, 4.500 euros simplemente por la compra de un vehículo eléctrico y hasta 7.000 euros si achatarras un vehículo, es decir, tienes un vehículo de muy poco valor, un vehículo ya muy antiguo, pues te conviene achatarrarlo para ganar estos 7.000 euros de descuento a la hora de comprarte un coche eléctrico. Básicamente lo mismo que el plan Moves 3. Esto es lo que se supone, pero todavía no sabemos nada, no sabemos tampoco cuándo entrará en vigor este plan Auto Plus, este plan Auto 2030 aquí en España. Otra novedad positiva es que el plan Auto Plus se inspira en un programa piloto de la Comunidad Valenciana llamado Reinicia Auto Plus, que se creó tras la Dana para ayudar a personas que perdieron su coche en la riada. ¿Y por qué es tan relevante? Porque este plan fue rapidísimo, súper eficiente y en menos de un año ya se habían pagado el 75% de las ayudas concedidas. Mientras que el plan Moves 3 ya tardaba hasta 18 meses y la gestión se llevó directamente desde el gobierno autonómico sin trámites engorrosos. Entonces, ¿qué hago? ¿Me compro ya un coche eléctrico o espero el nuevo plan Auto 2030? Pues realmente da exactamente igual. Si te lo compras actualmente, lo que vas a tener es el plan Moves 3, es decir, el que hemos tenido hasta la fecha. Puede que el Moves 3 tarde más, puede que ahora ya con esta nueva dotación económica tarde menos, eso todavía no se sabe. Lo que sí sabemos es que todavía hay gente que compró un coche en febrero del 2025 y que todavía no ha visto ni un duro, así que veremos a ver qué tal funciona el nuevo plan Auto 2030, que entrará en vigor tampoco sabemos cuándo. Entonces, ¿debería de esperarme o me lo compro ya? Sinceramente, si quieres comprarte ya el coche, cómpratelo ya, porque dudo mucho de que haya muchísima diferencia a la hora del plan Moves y el Auto 2030. Va a ser, yo creo que algo bastante similar, viendo cómo funciona el gobierno. Y si no te urge mucho la compra de un coche eléctrico, pues realmente sí que me esperaría un poco al plan 2030, porque sí que puede ser que mejoren muchas cosas. Ya se ha visto durante todos estos años de plan Moves 3 que las ayudas no eran eficientes a la hora de llegar, ni siquiera a la hora de pagarse. Mucha gente se ha quedado sin ayuda por fallos del mismo trámite, así que realmente puede que te convenga esperarte si no te urge demasiado.
Así que esto ha sido todo. Déjame por aquí por los comentarios qué coche eléctrico estás buscando. Te recuerdo que aquí en Motor 22 tenemos un montón de reviews de todos los coches eléctricos que te puedas imaginar y te les puedes echar aquí un vistazo. Yo soy Pedro, esto es Motor 22 y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.